Aún sentía la sangre en mis manos cuando comprendí que ese momento era solo el preludio de una tristeza inmensa, pero a la vez llena de acontecimientos inesperados. Antes de sumergirme en este relato, una historia que he atesorado en lo más profundo de mi ser durante 40 años, les invito a que me acompañen en este viaje. Si lo que escuchan les toca el corazón, no duden en suscribirse para seguir descubriendo testimonios como el mío. Buenos días a todos mis queridos amigos. Me llamo Jacqueline, pero aquí todos me conocen como Abuela Aki. Tengo 72 años y hoy les compartiré una historia que he guardado celosamente en mi alma por casi 4 décadas. Nací y crecí en Veracruz, en el corazón de México, en una época donde las mujeres apenas teníamos voz ni voto. Actualmente vivo en la Ciudad de México, donde rehice mi vida tras los sucesos que estoy a punto de relatar. Antes de empezar esta historia que nunca he compartido con nadie, quiero expresar mi gratitud por estar aquí. Si les está gustando, por favor, dejen su like y suscríbanse para no perderse las siguientes historias de esta humilde anciana. Nací en 1951 en una modesta vivienda ubicada en una zona rural del estado de Veracruz. Mi padre, Sebastián, era agricultor y se dedicaba al cultivo de maíz, frijoles y chile en el campo. Mi madre, Raimunda, trabajaba lavando ropa para los habitantes del pueblo y elaboraba bordados que vendía en los mercados locales. A pesar de nuestra situación económica precaria, siempre tuvimos alimentos suficientes en la mesa y un ambiente familiar lleno de afecto. Crecí junto a mis 5 hermanos, 3 varones y 3 mujeres, siendo yo la segunda mayor. Desde muy joven aprendí a cuidar de mis hermanos menores, a preparar alimentos y a mantener la casa limpia. Solo pude estudiar hasta 4º grado de primaria, ya que mi padre consideraba que las mujeres no necesitábamos una educación extensa, solo la necesaria para no ser estafadas al comprar. A diferencia de mis hermanos, quienes pudieron continuar sus estudios hasta el nivel que desearan. Los aromas que impregnaron mi infancia eran los de los frijoles hirviendo en la olla, la tierra húmeda después de la lluvia y el humo de la leña. Nos despertábamos con el canto del gallo y nos acostábamos al anochecer, cuando apagábamos la lámpara de quinqué. No teníamos acceso a la electricidad ni al agua corriente, el agua la obteníamos del pozo y nos aseábamos con cubetas. Mi infancia transcurrió de manera humilde, sin lujos, pero era todo lo que conocía. A los 12 años experimenté mi primera menstruación, y mi madre, con pocas palabras, me advirtió: ya eres señorita, tienes que cuidarte de los hombres, sin dar más explicaciones. El miedo me invadió, creí que moriría desangrada. Las respuestas sobre lo que me sucedía llegaron a través de amigas mayores, en conversaciones secretas, llenas de vergüenza y medias palabras. Mi padre, aunque estricto, nunca fue violento. Adoptaba la seriedad propia de los hombres de su tiempo, quienes consideraban la demostración de afecto como una debilidad, pero yo sabía que nos amaba a su manera. Mi madre, en cambio, era más expresiva, nos abrazaba, cantaba y nos narraba cuentos por las noches. El cambio comenzó a notarse al cumplir los 16 años. De pronto la mirada de los muchachos del tianguis, de la iglesia y de las fiestas del pueblo se posó en mí de manera diferente. Era delgada, de piel morena y con el cabello largo hasta la cintura, sin rasgos extraordinarios, pero en aquel pequeño pueblo cualquier joven llamaba la atención. Fue en las fiestas de septiembre de 1967 cuando conocí a Juan. Originario de un pueblo cercano a Puebla llamado, quizás, San Martín Texmelucan, Juan había llegado con un grupo de amigos a la verbena. Era un hombre alto y corpulento con músculos que se notaban bajo su playera. Me enteré de que trabajaba como albañil. Tenía apenas 22 años y una sonrisa tan radiante que al mirarla, olvidaba por completo quién era. «Señorita, ¿me concede esta pieza?», me preguntó extendiendo su mano, mientras la música estridente de un mariachi comenzaba a sonar. Lancé una mirada rápida a mi padre, quien, con una discreta señal de cabeza, me dio permiso. En aquellos tiempos, una muchacha bien portada no se aventuraba sola ni siquiera a la esquina. La fogata chisporroteaba, la música animada llenaba el aire, y el delicioso aroma a elotes asados y tequila impregnaba el ambiente. Bailé con Juan hasta que la humedad se hizo visible en nuestras frentes y el dolor en los pies se hizo insoportable. Al dejarme de vuelta con mi familia, supe que algo nuevo y emocionante había nacido en mi interior. «¿Puedo ir a visitarte el domingo?», me preguntó con una tímida sonrisa, antes de despedirse. Ese domingo Juan se presentó en mi casa, impecablemente vestido, con el cabello peinado y un paquete de dulces para mi madre.
Entabló una conversación con mi padre sobre sus trabajos, sobre el fútbol y sobre las complejidades de la vida. Conquistó a mis hermanos menores con chistes y bromas ingeniosas. Mi madre le ofreció café y él lo elogió efusivamente, como si fuera la bebida más exquisita que hubiera probado. El noviazgo se inició con encuentros dominicales, siempre bajo la atenta mirada de mis padres. Juan y yo nos sentábamos en la sala, él en un sofá, yo en una silla cercana, manteniendo una distancia prudente y conversando de manera formal. A veces Juan me obsequiaba pequeños presentes, un listón para el cabello, una fruta exótica que no solíamos tener, o un cuadernito para que escribiera. Jacqueline, ese muchacho parece un buen chico, dijo mi padre al cabo de unos meses, pero no te apresures. Los hombres prometen mucho al principio y luego cambian. Debí haber prestado más atención a sus consejos. Durante los primeros 6 meses, Juan se mostró atento, paciente y respetuoso. Compartía sus aspiraciones, soñaba con ser maestro de obras, construir su propia casa y formar una familia. También me hablaba de su padre, Daltro, viudo desde hacía muchos años, un hombre respetado en su comunidad y propietario de una pequeña tienda. Mi papá crió a 3 hijos solo, me contaba Juan con orgullo, y nunca quiso volver a casarse. Decía que ninguna mujer podría reemplazar a mi madre. Yo sentía admiración por la forma en que Juan honraba la memoria de su madre, sin saber aún los secretos que ocultaba esa familia. El día que Juan me presentó a su familia, un domingo por la tarde, conocí a Daltro. Había preparado un pastel de elote en un intento por agradar. Daltro, un hombre imponente más alto que Juan, con cabello canoso y unas manos grandes y ásperas, clavó en mí una mirada intensa, casi traspasante. Así que esta es la muchacha que le roba la cabeza a mi hijo, dijo, examinándome de pies a cabeza. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era la mirada de un padre que recibe a la novia de su hijo, sino la de un hombre que evalúa una propiedad. Bajé los ojos como me habían enseñado que debía hacer una muchacha decente. Ahora, con el tiempo, lamento no haber seguido mi instinto y salir corriendo de allí. La visita fue perturbadora. Daltro me interrogó sobre mis habilidades culinarias, mi capacidad para mantener una casa, mi respeto por las tradiciones y mis planes de familia. Juan, visiblemente incómodo, no intervino para contradecir a su padre. Sus hermanos, con una familiaridad que denotaba costumbre, parecían no prestar atención al comportamiento de Daltro, incluso aburridos. «Papá, ella es buena muchacha», intentó mediar Juan, en un intento por defenderla. Daltro, con un tono firme y autoritario, replicó, «Viene de familia decente. Solo estoy considerando quién va a entrar en la familia». Luego dejó clara su postura, la mujer tiene que saber cuál es su lugar desde el principio. Yo, sintiéndome perturbada por sus palabras, regresé a casa, pero decidí guardar silencio con mis padres, atribuyendo esa actitud a la mentalidad de un hombre mayor de la vieja escuela. Qué ingenua fui. El noviazgo prosiguió y, un año después, Juan me pidió matrimonio. Tenía 17 años cuando nos comprometimos el 23 de... El compromiso fue una celebración modesta, una pequeña fiesta en mi hogar, con un pastel hecho por mi madre, refrescos servidos en múltiples vasos y la presencia de todos nuestros vecinos. Mis padres contribuyeron con sus modestos ahorros para ayudar con el ajuar. Juan, por su parte, ya había logrado rentar una pequeña casa en Veracruz, de apenas 2 habitaciones, pero era el inicio de nuestro sueño. Me casé en enero de 1969, recién cumplidos los 18 años, luciendo un sencillo vestido blanco que mi madre y mis tías confeccionaron. Con un velo prestado de mi prima y un ramo de flores silvestres recogidas esa misma mañana, me dirigí a la iglesia del pueblo, pequeña pero rebosante de gente. En ese pueblo del interior, la boda era un evento comunitario. Daltro, el padre de mi esposo, llegó acompañado de sus otros 2 hijos. Durante toda la ceremonia, sentí su mirada fija en mí, como si estuviera evaluando si era digna de su hijo. No hubo ni una sonrisa, ni un gesto de aprobación, solo esa mirada fría y calculadora. En la fiesta posterior bebió más que nadie, no hasta perder el equilibrio, sino hasta ese punto en el que la bebida desata la lengua y revela los verdaderos pensamientos. En un momento dado, se acercó a Juan y a mí. «Ahora tienes una gran responsabilidad, muchacho», dijo apretando con fuerza el hombro de su hijo. «La mujer es como un animal, necesita una rienda corta desde el principio, o te dominará». Juan se rió incómodo mientras que yo, como las mujeres de mi época, fingí no escuchar,
tragándome aquellas palabras junto con una porción de pastel de bodas. La noche de bodas, como tantas otras de ese tiempo, resultó ser una experiencia terrorífica y dolorosa, marcada por la total ignorancia de ambos. Juan, sin intención de ser cruel, carecía de conocimientos sobre qué hacer, limitándose a repetir lo que escuchaba de otros hombres. Yo por mi parte desconocía cualquier otra realidad que no fuera la que Juan representaba. Acuéstate y aguanta, era el consejo que las mujeres mayores susurraban a las novias. Al despertar, me encontré convertida en esposa, mujer casada, ama de casa. La vida que se extendía ante mí parecía un camino ya trazado, un ciclo repetitivo: cuidar la casa, atender al marido, tener hijos, siguiendo el ejemplo de todas las mujeres que me rodeaban. Los primeros meses fueron de adaptación. Juan trabajaba de lunes a sábado, saliendo antes de que amaneciera y regresando cuando ya era de noche. Yo me encargaba del hogar, preparando la comida y lavando la ropa. En ocasiones hacía bordados para vender y contribuir a los ingresos, pero a Juan no le agradaba esta iniciativa, argumentando que daba la impresión de que él no era capaz de mantener la casa. Una vez al mes visitábamos a Daltro, un encuentro siempre tenso para mí, ya que él inspeccionaba la casa de su hijo con una mirada crítica y evaluadora. Con el dedo, revisaba cada mueble, buscando cualquier mota de polvo. Inspeccionaba las ollas, asegurándose de que brillaran por su limpieza. Decía, como si fuera un dogma inamovible, que la calidad de una mujer se medía por el estado de su cocina, y lo hacía como si yo no estuviera allí. Cuando Juan no estaba presente, Daltro me dirigía comentarios que me hacían sentir incómoda y avergonzada. Con frecuencia mencionaba que una buena esposa ya le habría dado un nieto al que abrazar. Me decía: «Oh, estás muy flaca. A los hombres les gusta tener carne para agarrar». Yo en silencio me tragaba cada una de sus palabras. Era el padre de mi marido, y merecía respeto. Así me lo habían enseñado, y además le tenía miedo. Miedo a su mirada penetrante, a sus manos grandes y a la autoridad que emanaba de él. Las cosas comenzaron a cambiar de manera inquietante cuando quedé embarazada, a finales de 1969. Juan estaba radiante, me trataba con delicadeza, como si fuera de cristal. Daltro, al enterarse, vino a visitarnos, algo que jamás hacía. Siempre esperaba que fuéramos nosotros a verlo. «Ahora sí eres una mujer completa», me dijo mirando mi vientre con fijeza. «Espero que sea un varón. Mujeres ya hay demasiadas en este mundo». El embarazo, sin embargo, fue difícil. Experimentaba náuseas persistentes, una sensación constante de debilidad y dolores intermitentes que fluctuaban en intensidad. El médico local, al examinarme, atribuyó mis síntomas a la juventud y a la adaptación natural del cuerpo al embarazo. Juan, mi esposo, se mostraba preocupado, pero debía ausentarse por largas jornadas de trabajo. Durante esos meses, me enfrenté sola a mis dolencias, esforzándome por sobrellevar el malestar. Daltro, un vecino, comenzó a visitarme con mayor frecuencia. Traía consigo obsequios para el futuro bebé, una cuna de madera hecha por él mismo, ropita que había conservado de sus propios hijos y, en caso de ser varón, un caballito de madera. Sus visitas siempre coincidían con la ausencia de Juan, y siempre me incomodaba su mirada. «Una niña embarazada necesita cuidados», solía decir. «Mi esposo trabaja mucho, no puede estar siempre aquí». En una de esas visitas, ya en el 5º mes de embarazo, me ofreció una botella de licor casero, argumentando que era para darme fuerzas, e insistió en que lo probara a pesar de mi rechazo inicial. «Una mujer embarazada necesita sangre fuerte», repetía. Finalmente, para no parecer descortés, acepté un pequeño vaso. El sabor del licor era extraño, demasiado intenso. 2 horas después de beberlo comenzaron dolores abdominales intensos, acompañados de sangrado. Grité desesperadamente pidiendo ayuda durante un tiempo que pareció una eternidad, hasta que finalmente una vecina, al escuchar mis gritos, se asomó. Esa noche sufrí la terrible pérdida de mi bebé. El médico, con una frialdad que aún recuerdo, se limitó a preguntar qué había pasado y a consolarme con la frase: «Es algo común, muchas mujeres pierden a su primer hijo». En ese momento ni yo misma ni nadie más pareció cuestionar el consumo excesivo de licor, un detalle que pasó desapercibido. Solo años después, al revivir esos recuerdos y analizar lo sucedido, las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Juan, mi esposo, quedó visiblemente destrozado por la pérdida,
pero su recuperación emocional fue sorprendentemente rápida, de la manera en que suelen hacerlo los hombres, según mi percepción. Vamos a intentarlo de nuevo, no te preocupes, decía constantemente. También solía repetir, Dios sabe lo que hace. Daltro, un amigo cercano, asistió al entierro de nuestro hijo con una expresión solemne y formal, pero en sus ojos no se reflejaba ni un atisbo de tristeza, por el contrario, casi podía percibirse un sentimiento de alivio. Fue después de ese trágico suceso que comencé a notar un cambio drástico en el comportamiento de Juan. Empezó de manera sutil, con pequeñas críticas al sabor de la comida que preparaba, con reproches al orden y la limpieza de la casa. Gradualmente comenzó a beber más alcohol, a llegar a casa cada vez más tarde. Al principio, solo eran comentarios hirientes, pero pronto pasaron a ser gritos y reproches. El primer golpe llegó cuando, preocupada, le pregunté dónde había estado la noche anterior. Me abofeteó con fuerza en la cara, empujándome contra la pared. Mi mujer no me cuestiona, dijo entre dientes, con una furia contenida, aprende tu lugar. Esa noche, ahogando mis sollozos, me encerré en el baño y me tapé la boca con un trapo para que nadie pudiera oírme. Por la mañana, Juan se comportó como si la noche anterior no hubiera existido, como si nada hubiera ocurrido. Yo, con el corazón encogido y la respiración contenida, fingí también, repitiendo el papel de tantas mujeres antes que yo. Aquel primer golpe, la bofetada que me dejó aturdida, abrió una puerta oscura. Pronto llegaron los empujones y luego los puñetazos, una escalada de violencia que siempre se desencadenaba cuando Juan bebía en exceso, siempre seguida del mismo patrón, el arrepentimiento sincero a la mañana siguiente, las flores recogidas a toda prisa como ofrenda, las promesas rotas de nunca más, las extrañas lágrimas masculinas que me convencían, por un breve instante, de que realmente sentía lo que decía. Y yo, con el alma hecha pedazos, perdonaba, porque eso era lo que se esperaba de una mujer, porque me sentía atrapada, sin ningún lugar al que ir. Mis padres habían fallecido en un trágico accidente de coche apenas 6 meses después de nuestra boda, y yo, ingenua, creía que el amor era precisamente eso, una mezcla inextricable de momentos felices y horrores inenarrables. Daltro, el vecino, lo sabía. Estoy segura de que se daba cuenta de todo. En sus visitas dirigía miradas furtivas a mis moretones, que intentaba ocultar con ropa holgada y larga, incluso en los días más calurosos, y con capas de maquillaje que intentaban disimular las marcas de la violencia. La mujer tiene que saber complacer a su marido, comentaba con una sonrisa torcida y un brillo en los ojos. Cuando no lo hace, recibe su merecido. En 1972, descubrí que estaba embarazada nuevamente. Esta vez, para mi sorpresa y alivio, Juan pareció moderar su consumo de alcohol. Las agresiones, que habían cesado temporalmente, me dieron un respiro. Daltro se mantuvo alejado durante esos meses, lo cual me proporcionó un gran alivio. El embarazo transcurrió más plácidamente que el anterior, y en octubre de ese año, nació nuestra hija Mariana, hermosa y perfecta, con los ojos de su padre y mi cabello oscuro. Juan, al saber que no era un niño, se sintió decepcionado, pero pronto quedó cautivado por la niña. Daltro, a regañadientes, cargó a su nieta cuando la llevamos a conocerla y, sin mostrar ningún entusiasmo, comentó que las niñas solo daban problemas, que eran bocas para alimentar que no traían retorno. Sin embargo, con Mariana encontré una nueva fortaleza. No permití que Juan me agrediera delante de ella, ni siquiera cuando era un bebé. Él respetó esa regla, trasladando sus arrebatos a otra habitación, aunque seguían ocurriendo. Nuestra vida continuó así durante más de 2 años, con Juan trabajando, bebiendo y alternando entre ser un marido cariñoso y un agresor. Yo, por mi parte, me dedicaba a cuidar la casa, a mi hija, e intentaba ser invisible cuando sentía que la tormenta se avecinaba. Daltro, con sus visitas mensuales, siempre con esas miradas fijas y esos comentarios sutiles, y esa forma de ser que me impulsaba a querer aislarme, era una presencia constante. Todo cambió para siempre en 1974. Juan, mi esposo, acababa de cumplir 29 años. Yo tenía 23 y Mariana, nuestra hija, casi 2. Era un viernes como cualquier otro. Juan se fue a trabajar por la mañana, prometiendo regresar temprano para llevar a Mariana a ver los fuegos artificiales de la fiesta del pueblo. El día transcurrió lentamente y la noche cayó sobre nosotros. Juan no aparecía. Aunque no era inusual que después del trabajo se quedara en la cantina, esta vez le había prometido a la niña, que esperaba ansiosamente, vestida con su mejor ropa para la ocasión.
Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, acosté a Mariana en su cama, prometiéndole que su padre la llevaría a ver los fuegos artificiales al día siguiente. Se durmió entre sollozos. A medianoche un golpe fuerte resonó en la puerta. Era Tiburcio, un amigo de Juan, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Jacqueline, ha sucedido algo terrible. Hubo un accidente en la obra, balbuceó con voz entrecortada. La voz de Tiburcio sonaba lejana, amortiguada, como si emanara desde las profundidades de un río. En ese instante un andamio cedió rompiéndose estrepitosamente, y Juan se precipitó al vacío desde el tercer piso. El mundo se me vino abajo en ese mismo instante. No logro recordar con claridad cómo llegué al hospital, solo sé que una vecina se ofreció a cuidar de Mariana. El trayecto en la camioneta de Tiburcio fue un mar de lágrimas, recé todas las plegarias que conocía, buscando un consuelo desesperado. Pero al llegar, la noticia me destrozó: Juan había fallecido. Los médicos, con voz compasiva, afirmaron que fue una muerte instantánea, sin sufrimiento, como si eso pudiera aliviar el dolor de una viuda de apenas 23 años, madre de una niña pequeña. Contemplé su cuerpo cubierto por una sábana blanca, y no reconocí al hombre con quien compartí 5 años de mi vida. Su rostro desfigurado por la caída era irreconocible, pero sus manos, aquellas manos, que tantas veces me acariciaron y me hirieron, permanecían intactas. Lloré por todo: por el Juan que conocí en la fiesta del pueblo, por el padre cariñoso que a veces era, e incluso por el hombre violento que al despertar, se arrepentía amargamente. Lloré desconsoladamente por el futuro que habíamos soñado, un futuro que ya no existiría, y por las promesas que Juan me hacía en nuestros mejores momentos, prometiendo que todo mejoraría. En los días posteriores a la tragedia, viví en un estado de absoluto aturdimiento y parálisis emocional. El funeral se realizó de manera rápida y sencilla. No contábamos con los recursos económicos para organizar una ceremonia elaborada. Daltró se encargó de todos los arreglos, cubriendo los gastos. Su actitud me pareció extrañamente distante, como si estuviera enterrando a un desconocido, no a su propio hijo. La vida continúa, declaró Daltró en el cementerio, mientras el ataúd descendía a la tierra. Puedes contar conmigo y con la niña para lo que necesiten. En ese momento sus palabras sonaron como un consuelo sincero, un refugio en medio de mi angustia. Jamás imaginé el verdadero significado y las consecuencias de esa oferta. Regresé a casa con Mariana, enfrentando el silencio sepulcral, los rincones que aún conservaban el aroma de Juan, su ropa tendida que había lavado el día anterior. A pesar de las dificultades, la vida junto a él había sido dura, pero al menos no me sentía sola. Ahora, solo éramos mi hija y yo contra el mundo. No tenía trabajo ni ahorros para enfrentar el futuro. Juan, con su férrea oposición, me impedía trabajar fuera de casa, y las escasas ganancias que obtenía con mis bordados apenas alcanzaban para comprar los materiales necesarios para continuar. A esto se sumaba la inminente fecha de vencimiento del alquiler, en una semana, y la visita del casero, quien, con un tono lastimero, me recordaba que los negocios son negocios y que debía abandonar la vivienda. Fue entonces cuando Daltró apareció con una propuesta inesperada. Ven a vivir conmigo, me dijo sentado en mi sala 3 días después del entierro. La casa es grande, tiene habitaciones libres desde que mis hijos se fueron, y Mariana estará mejor que aquí. Dudé. Una sensación de incomodidad, el mismo escalofrío que sentí al conocerlo, me recorrió. Sin embargo, ¿qué otra opción tenía? Regresar a Veracruz era impensable, ya no tenía familia ni amigos cercanos después de tanto tiempo alejada. Será solo hasta que consiga un trabajo, le dije. Establecerme, puntualicé. Claro, respondió con excesiva rapidez, solo hasta que te recuperes de este trago amargo. Una semana después, Mariana y yo nos mudamos a la casa de Daltró, ubicada en un pequeño y aislado rancho a las afueras del pueblo, rodeado por 1000 pasajes y terrenos agrestes. La casa, aunque de construcción modesta, era notablemente amplia. Contaba con 3 dormitorios, una sala de estar de gran tamaño, una cocina equipada con una estufa de leña y un extenso patio trasero donde pastaban gallinas y una vaca lechera que proporcionaba leche fresca. En la parte delantera del terreno, con acceso directo a la carretera principal, se encontraba la tienda que él administraba. Los primeros días transcurrieron en calma. Daltró se ausentaba temprano para atender la tienda y regresaba a la hora de la comida, que yo preparaba. Después, volvía a trabajar hasta la llegada de la noche.
Él mantenía una actitud cortés y una distancia respetuosa, interactuando poco con su nieta, pero sin mostrar la hostilidad que había exhibido al principio. Por mi parte, me encargaba del cuidado de la casa, preparando las comidas, lavando y planchando la ropa. Mariana, feliz, jugaba en el patio disfrutando del espacio y de los animales, una experiencia nueva para ella. Con el tiempo el dolor de la pérdida comenzó a diluirse, dando paso a la rutina y a la necesidad de seguir adelante. Empecé a buscar oportunidades laborales, preguntando a los clientes de la tienda y ofreciendo mis servicios de costura y bordado. A pesar de ser una cantidad modesta, estaba logrando acumular algo de dinero, guardado celosamente en una lata de galletas, destinado a financiar nuestro nuevo comienzo. Los cambios en Daltro se manifestaron desde el primer mes al principio de manera discreta, una mirada prolongada durante la cena, un comentario inusual sobre cómo el vestido resaltaba mi figura, preguntas sobre la frecuencia de mis encuentros íntimos con Juan. Una mujer joven como tú debe sentir carencia, observó una noche, después de que Mariana se durmiera. Hice como si no comprendiera sus insinuaciones. Agradecí la cena y me refugié en mi dormitorio, asegurando la puerta con llave, una rutina que ya había adoptado. La incomodidad se intensificaba, pero me convencía de que era producto de mi imaginación, una interpretación errónea alimentada por el dolor del luto y el temor a la soledad. El primer intento de aproximación más directo por su parte ocurrió cuando llevábamos 2 meses viviendo en esa casa. Mariana estaba enferma con fiebre. Había pasado la noche cuidándola. A la mañana siguiente Daltro se ofreció a ir al pueblo por medicamentos. Al regresar, dijo que me acostara un rato, que él cuidaría a la niña mientras yo descansaba. Exhausta, acepté y me dormí casi de inmediato en mi habitación. Desperté sintiendo el colchón hundirse a mi lado, un peso sobre mí, era Daltro sin camisa, con su aliento a alcohol de la mañana invadiendo mi rostro. Calladita, susurró tapándome la boca con una mano, no vas a querer despertar a la niña, ¿verdad? Luché con todas mis fuerzas, forcejeé, mordí y arañé, y por un instante la sorpresa le dio ventaja. Logré empujarlo y correr hacia el cuarto de Mariana, cerrando la puerta tras de mí. Él no insistió ese día, permaneció al otro lado de la puerta, con una respiración pesada. Solo fue un malentendido, dijo finalmente, no necesitas hacer tanto drama. Pasé la tarde encerrada con Mariana, aterrorizada. Cuando él salió a la tienda aproveché para tomar agua, comida y todo lo necesario para pasar la noche atrincheradas en el cuarto. Por la noche golpeó la puerta con una voz tranquila, como si nada hubiera ocurrido, y dijo, Jacqueline, no seas tonta. Hablemos como adultos, dijo con una calma inquietante, fue un impulso, y no volverá a pasar. No respondí. Mariana, mi hija, dormía plácidamente en mis brazos, la fiebre por fin cediendo. Rogué al cielo que el amanecer llegara pronto, que me diera la oportunidad de escapar de aquella casa. En las primeras horas de la madrugada, la puerta se abrió. Había olvidado por completo que él tenía copias de todas las llaves. Me desperté con su presencia ya en la habitación, acercándose lentamente a la cama donde Mariana y yo dormíamos. Si gritas, si haces el menor ruido, vas a asustar a la niña, advirtió, su voz sorprendentemente controlada. Ven conmigo al otro cuarto. Vamos a solucionar esto como personas maduras. Miré a mi hija profundamente dormida. El miedo a despertarla, a traumatizarla, superaba con creces mi propio terror. Sin decir palabra, me levanté y lo seguí hasta su habitación. Lo que sucedió esa noche, después de tantos años, todavía no tengo el coraje de contarlo. Solo puedo decir que fue el comienzo de una pesadilla que se prolongó por semanas, y que al regresar junto a mi hija, sentí que nunca más volvería a ser la misma, que una parte de mí había fallecido en aquel cuarto. Por la mañana, Daltro, imperturbable, actuó como si la noche anterior no hubiera existido. Preparó su café como si nada, salió a la calle para hacer las compras en la tienda, y regresó para la hora de la comida. La única señal de cambio, la única pista de lo ocurrido, era una sonrisa que se curvaba en sus labios, una mirada triunfal de quien ha demostrado su poder, de quien ha probado que es capaz de hacer lo que se le antoje. Esto será nuestro secreto, me dijo cuando por fin nos quedamos a solas. De todas formas, nadie te creería. La nuera que se muda con su suegro y ahora lo denuncia. Todos pensarán que es una artimaña para quedarse con la casa, con los bienes. Y en el fondo sabía que tenía razón. ¿Quién podría creer la palabra de una viuda joven, sin recursos,
contra la de un hombre establecido, respetado en la comunidad, aun si me creyeran, que sería de Mariana y de mí, a donde podríamos ir, desesperada. Corría a trancar la puerta de mi cuarto con una silla, una mesa, cualquier mueble que encontrara. Pero él, una y otra vez, encontraba la forma de entrar. Siempre encontraba una explicación convincente para Mariana, para los vecinos y para cualquiera que cuestionara los ruidos que se escuchaban en la noche, o el llanto que me hinchaba los ojos. A Mariana, cuando me preguntaba por qué lloraba tanto, le respondía: mamá está triste porque extraña a papá. Intenté escapar 2 veces. La primera vez me encontró en la carretera, con Mariana en brazos y llevando una pequeña maleta con ropa. Me obligó a regresar con la niña llorando desconsoladamente sin comprender nada. La segunda vez, lo logré y la niña se quedó conmigo. Me amenazó cuando nos quedábamos solos. Me decía que él tenía la ley de su lado, amigos influyentes y recursos para pagar a un abogado. Yo, en cambio, no tenía nada. La segunda vez que intenté escapar, logré llegar a la parada del autobús. Estaba a punto de subir al autobús que iba a la Ciudad de México, cuando apareció con el comisario del pueblo. Esa es mi nuera, le explicó el hombre al comisario, no está bien de la cabeza desde que mi hijo murió. Intenta llevarse a mi nieta. El comisario, compadre de Daltro desde hacía años, me miró con lástima y me aconsejó: mejor vuelve a casa, doña. La niña necesitaba calma, un ambiente seguro. Fue entonces cuando comprendí la cruda realidad: no había escapatoria posible, nadie me tendería una mano. La tortura solo cesaría cuando él lo decidiera. Durante la tercera semana de ese infierno, Daltro consumió más alcohol de lo habitual. La cosecha había sido exitosa. La tienda, su negocio, florecía. Él festejó solo, mientras yo acostaba a Mariana. Al entrar en mi habitación esa noche, su furia superaba cualquier límite previo. No se conformó con la habitual violencia. Buscaba lastimar, humillar, dejar huellas visibles. Me golpeó con fuerza cuando intenté defenderme. Me arrojó contra la pared, me arrastró del cabello. Igualita a la madre de Juan, murmuró mientras me agredía. Ella también se hacía la difícil al principio. Esa revelación, incluso en medio del dolor, me impactó. La madre de Juan, a quien él tanto decía respetar, a quien consideraba imprescindible, había sufrido el mismo infierno. Por primera vez no pude contener los gritos. El dolor era insoportable, la desesperación, abrumadora. Mariana se despertó y corrió hacia la puerta, llamando desesperadamente: mamá, mamá, estás enfermita. Daltro, con voz gruesa y llena de desprecio, le gritó: lárgate, niña, vuelve al cuarto. Escuché los diminutos pasos de mi hija alejándose, asustada y corriendo. Ese sonido despertó algo en mí, una ira profunda que no sabía que existía. Mi hija no crecería viendo a su madre ser maltratada y humillada. No viviría creyendo que esa situación era normal. Impulsada por la rabia, logré soltarme del agarre. Corrí a la cocina con Daltro persiguiéndome, tropezando torpemente a causa de su embriaguez. Tomé lo primero que encontré, una pesada cazuela de hierro, aún caliente de la cena. Cuando él me alcanzó, tambaleándose y con una sonrisa grotesca en su rostro, giré con todas mis fuerzas. La cazuela golpeó el costado de su cabeza con un sonido seco y brutal que resonaría en mi memoria para siempre. Daltro cayó, primero de rodillas y luego de lado. Quedó inmóvil. Yo permanecí allí, parada, con la cazuela aún en la mano, observando cómo la sangre comenzaba a manchar el piso de cemento. No sentía nada, ni remordimiento, ni alivio, ni miedo, solo un vacío absoluto. En ese momento Mariana apareció en el umbral de la cocina. Con los ojos desmesuradamente abiertos, contemplé el rostro pálido de mi abuelito, también aquejado por la enfermedad. Dejé caer la cazuela, y corrí hacia mi hija, Mariana. Le cubrí los ojos con mis manos, para protegerla de la escena. El abuelito, agotado, se durmió profundamente. Mi amor, vamos a tu cuarto, le dije con voz suave. Mamá va a arreglar todo y luego nos iremos de paseo. La acosté en la cama, susurrándole historias sobre la emocionante aventura que emprenderíamos, sobre la gran ciudad que descubriríamos juntos, hasta que el sueño la venció una vez más. Mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Qué debía hacer ahora? Regresé a la cocina. Daltro permanecía inmóvil, con la sangre formando un charco cada vez más extenso.
Palpé su cuello en busca de pulso, pero no sentí nada, ninguna señal de vida. Había matado a mi suegro, al hombre que me había sometido a abusos durante semanas, al hombre que ahora entendía que probablemente había infligido el mismo sufrimiento a la madre de Juan años atrás, al hombre que gozaba del respeto de todos, al hombre que nadie se atrevía a cuestionar. No podía llamar a la policía. ¿Quién creería mi versión? Una viuda que mata a su suegro, el hombre que le había brindado refugio. Me encerrarían, tal vez para siempre. ¿Qué sería de Mariana en ese instante? La determinación de alterar nuestro destino para siempre me invadió. Arrastré el cadáver de Daltro pesado e inerte hasta el patio trasero, llegando al chiquero donde criaba 2 enormes cerdos, siempre hambrientos y alimentados con las sobras de la casa. Perdón, susurré, no a él, sino a una entidad superior, una fuerza invisible que pudiera oírme. No había otra opción. Lancé el cuerpo por encima de la precaria cerca de madera. Al principio los cerdos se aproximaron con curiosidad, husmeando. Desvié la mirada, pero no me atreví a moverme. Necesitaba confirmar lo que sucedía. Regresé a la casa. Limpié la cocina meticulosamente como nunca antes lo había hecho. Fregué el piso, las paredes, cada rincón donde la sangre pudiera haber salpicado. Quemé la ropa que llevaba puesta, ya manchada e inservible. Me duché hasta que la piel se me enrojeció por la fricción y el agua caliente. Preparé una pequeña maleta con nuestras pertenencias más valiosas. Tomé el dinero que encontré en la casa, no una fortuna, pero suficiente para empezar una nueva vida en otro lugar. Desperté a Mariana justo cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo. Vamos de paseo ahora, mi amor. Vamos a conocer lugares nuevos. El abuelito, con su avanzada edad, se quedó como custodio de la casa. Después de partir, le enviamos una carta para mantener el contacto. Nos dirigimos a la carretera, y allí aguardamos la llegada del primer autobús. La Ciudad de México, con su inmensidad, se presentaba como el destino más apropiado, una ciudad donde, al ser desconocidos, podríamos desvanecernos sin dejar rastro. Mientras el autobús se alejaba, lancé una última mirada a través de la ventanilla. La casa se reducía a un punto lejano, junto a la tienda y el patio donde había sepultado, no solo el cuerpo de mi suegro, sino también una parte esencial de mi ser. Mariana, ajena a la situación, dormía plácidamente en mi regazo durante el trayecto. Yo, por mi parte, permanecí despierta, con los ojos fijos pero sin percibir el paisaje circundante. Solo podía visualizar la sangre, los ojos sin vida de Daltro, la cazuela que empuñé. La acción que había cometido me atormentaba, aunque sin generar arrepentimiento. Había protegido a mi hija, había logrado sobrevivir, y ahora, tras la muerte de Juan, sentía, por primera vez, que el control de mi vida volvía a estar en mis manos. El autobús, rugiendo con el motor cansado, continuaba su camino hacia la inmensidad de la Ciudad de México, y yo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, avanzaba hacia un futuro difuso, envuelto en brumas. Sin embargo, ese porvenir, con todas sus incertidumbres, sería mío, elegido por mí. Acompañándome, como una sombra, el recuerdo de mis errores y el peso de las decisiones tomadas, pero también la firme convicción de no volver a ser sometida, de no ser nunca más una víctima. Ignoraba, con la inocencia de quien se aventura en lo desconocido, que la Ciudad de México, con su laberinto de calles y secretos, también guardaba sus propias pruebas, que el arduo camino para reconstruir mi vida apenas comenzaba y que el espectro de Daltro, como una pesadilla recurrente, me perseguiría durante mucho más tiempo del que podía siquiera concebir. El sol se hundía en el horizonte cuando el autobús, finalmente, detuvo su marcha en la sofocante tarde de 1974. La terminal, un hervidero de personas, gritos y aromas desconocidos para quien venía del interior, me recibió con su bullicio ensordecedor. Mariana aferrada a mi cuello, sus ojitos asustados por el torbellino de gente, yo con una pequeña maleta que contenía nuestros escasos enseres, menos de 100 pesos en el bolsillo y el corazón oprimido por lo que dejábamos atrás. ¿Dónde vamos a dormir, mamá?, susurró Mariana con la voz adormilada tras 6 horas de viaje. Buena pregunta. No conocía a nadie en esta inmensa urbe. No había trazado ningún plan, solo la necesidad imperiosa de escapar. Lo único que deseaba con todas mis fuerzas era escapar de aquella situación infernal. El resto, lo que fuera que viniera después, ya lo resolvería. En el autobús, una señora que viajaba con nosotros, doña Lupita, con su cabello completamente blanco y un rostro que irradiaba bondad,
seguramente había percibido mi desesperación. «Tiene usted donde quedarse», le negué con la cabeza, esforzándome por no romper a llorar. Me sentía agotada, aterrorizada y completamente perdida. «Conozco una pensión económica en el centro histórico», le dije, «no es lujosa, pero está limpia. La dueña es buena gente y quizás nos haga un descuento por ir con una niña». Tras seguir a doña Lupita, nos adentramos en un autobús urbano repleto y luego por las empinadas y estrechas calles del centro histórico. Aquel lugar me provocaba tanto temor como fascinación, zonas repletas de color, algunas imponentes, otras desmoronándose, música que emanaba de cada rincón, personas en las aceras, en las ventanas, en las esquinas. Todo tan distinto a la tranquila ciudad del interior que yo conocía. La pensión se ubicaba en un edificio antiguo con las paredes desgastadas y una escalera de madera que crujía con cada paso que dábamos. Doña Socorro, dueña de la pensión, mostraba en su rostro las arrugas del tiempo y una mirada penetrante como si pudiera leer el alma. «¿Huyendo del marido, mi hija?», preguntó susurrando en el momento en que quedamos a solas. «Del suegro», respondí antes de poder detenerme, sintiendo de inmediato el arrepentimiento por esa confesión. Ella asintió sin hacer más preguntas, algo que tristemente era habitual, mucho más de lo que la gente quiere admitir. La habitación era pequeña con una cama individual, un colchón delgado en el suelo y un ropero que no cerraba bien, pero tenía una ventana que permitía la entrada de la brisa del zócalo y todo estaba impecable. Para alguien que llevaba la carga que yo cargaba, aquello parecía un palacio. Los primeros días fueron de adaptación. La Ciudad de México era un mundo diferente con su calor constante, su humedad pegajosa, su ritmo frenético y un acento que a veces me costaba comprender. Mariana se adaptó con mayor rapidez, fascinada por los colores vibrantes, los sonidos estridentes y el movimiento incesante. Doña Socorro, con su bondad, me ayudó a conseguir trabajo en una maquiladora de costura en La Merced. Aunque el salario era bajo, lo bueno era que estaba registrado. Me despertaba a las 5 de la mañana, dejando a Mariana al cuidado de Doña Socorro, quien recibía una paga mínima por cuidarla, y luego tomaba 2 autobuses para llegar a la fábrica. La jornada laboral era extenuante, 10, a veces 12 horas, encorvada sobre la máquina de coser, repitiendo los mismos movimientos sin cesar, soportando el ruido ensordecedor de las máquinas y respirando el polvo de tela que lo cubría todo. Regresaba por la noche con el cuerpo adolorido, los dedos marcados por las picaduras de la aguja y los ojos irritados. Mariana ya dormía cuando volvía. Los fines de semana intentaba compensar llevándola a pasear al Chapultepec o al Zócalo, lugares que solo requerían el costo del transporte público. «Usted es muy reservada», comentó Doña Socorro un domingo mientras me observaba trenzando el cabello de Mariana. «Nunca habla del pasado, de la familia». «No tengo familia», contesté con sencillez. Solo éramos ella y yo. La vida transcurría en una rutina precaria, pero al menos estábamos a salvo. Así lo creí hasta que cumplimos 3 meses en la Ciudad de México. Era un domingo caluroso y húmedo de octubre. Regresábamos del parque de Chapultepec con Mariana, mi hija, saltando alegremente delante de mí. Cuando la vi, la portada del periódico en el puesto de revistas me detuvo en seco. Aunque no solía comprar periódicos, pues cada centavo era importante, el titular me heló la sangre. «Asesinado, desaparecido, policía, sospecha, asesinato», rezaba el encabezado con una foto de Daltro, el comerciante, serio y mirando fijamente a la cámara, que ocupaba la mitad de la página. Con las manos temblorosas, tomé el periódico sin hacer caso al vendedor que me recriminaba por leer sin comprar. La noticia informaba que la comunidad estaba conmocionada por la desaparición del respetado comerciante, y que la policía investigaba la sospecha de un asesinato, tras hallar manchas de sangre en su cocina. Lo peor de todo fue leer sobre la misteriosa huida de la nuera y la nieta de Daltro, y el último párrafo que detallaba la búsqueda policial de Jacqueline Ferreira de los Santos, para que rindiera declaraciones. Solté el periódico con brusquedad, alcé a Mariana en mis brazos y eché a correr de regreso a la pensión, sintiendo mi corazón martillar con tanta fuerza que temía que se saliera del pecho. «Necesito irme de aquí», le dije a Doña Socorro en cuanto crucé la puerta. «Hoy mismo, ahora mismo». «¿Qué te ocurre, niña? Pareces haber visto un fantasma». No podía confesarle ni siquiera a esa buena señora lo que había sucedido. No podía revelar lo que había hecho. Mi suegro me había encontrado. Iba a obligarme a regresar. No era una mentira del todo. Si me descubrían, me llevarían de vuelta, solo que a la cárcel, no a su casa.
Doña Socorro, sin hacer más preguntas, me ayudó a preparar nuestra pequeña maleta. Me dio un poco más de dinero de lo acordado por su cuidado de Mariana. ¿A dónde vas ahora?, preguntó. No lo sé, a otro estado. Quizás sin documentos nuevos me encuentren en cualquier lugar. Conozco a alguien que puede ayudarte. Casi todo el dinero que había ahorrado en 3 meses se destinó a pagar a la persona que Doña Socorro conocía. Un hombre visiblemente encorvado con un fuerte olor a cigarro y tequila, llegó a la pensión ya entrada la noche. Portaba documentos falsificados. Entregando una copia del acta de nacimiento y una credencial de elector que decían, nuevas, declaró, ahora eres Lourdes Silva. Luego, dirigiéndose a la niña, agregó, y ella es Ana Lucía. Grábense bien esos nombres. Nunca más respondan por los antiguos, ni siquiera cuando estén solas. Al día siguiente presenté mi renuncia en la maquiladora, a pesar de perder la indemnización, pues no podía arriesgarme a permanecer allí. Dejamos el centro de la ciudad, incluyendo a la amable Doña Socorro y la vida que apenas empezaba a construirse. Nos mudamos a Iztapalapa, en el otro extremo de la ciudad, donde alquilamos un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa de una familia de albañiles. Los meses siguientes fueron una época de constante paranoia. Cada patrulla policial que veíamos, cada hombre que nos miraba por más tiempo de lo normal, y cualquier pregunta sobre mi pasado, me paralizaban de miedo. Dormía mal, casi no comía, y perdí tanto peso que las costillas se me marcaban. Finalmente conseguí trabajo como empleada doméstica en una casa de familia en la colonia Roma. Aunque el salario era inferior al que ofrecían las fábricas, tenía la ventaja de poder llevar a Mariana conmigo. Doña Elsa, la patrona, era una mujer que exigía mucho, pero a la vez era justa. Su esposo, el doctor Ricardo, un médico muy conocido, rara vez se encontraba en casa. Que era una casa para nosotras, realmente no teníamos un hogar de verdad. El pequeño cuarto que alquilábamos solo servía para dormir. Pasábamos los días en la casa de Doña Elsa, yo me dedicaba a limpiar, cocinar y lavar la ropa, mientras Mariana jugaba en el patio. Regresábamos tarde exhaustas a la cama que compartíamos, solo para despertar antes del amanecer y volver a empezar la rutina. Así transcurrió casi un año, el miedo inicial se fue desvaneciendo, reemplazado por un agotamiento físico constante y un vacío emocional profundo. Había huido del infierno con Daltro, pero ¿qué clase de vida le estaba ofreciendo a mi hija? Mariana cumplió 4 años en mayo de 1975. No tenía dinero para comprarle un regalo o celebrar una fiesta. Me conformé con comprar un pequeño pastel en la panadería y colocar una vela improvisada. Entonamos las mañanitas, solo mi hija y yo, dentro del pequeño y caluroso cuarto. Mamá, quiero una muñeca, suplicó ella, con esos ojos que tanto me recordaban a su padre, Juan. Para tu próximo cumpleaños, mi amor. Mamá te lo promete. La rutina se mantuvo por varios meses, hasta que en septiembre la pesadilla que tanto temía se hizo realidad. Me encontraba en el mercado con mi amiga Mariana, comprando los escasos alimentos que podíamos adquirir, cuando mi mirada se posó en el tablón de anuncios. Allí, con letras grandes y amenazantes, un cartel exhibía un retrato mío, dibujado a mano pero reconocible, con la leyenda, se busca por asesinato, y el ofrecimiento de una recompensa. La tierra pareció abrirse bajo mis pies. La bolsa de frijoles que llevaba se deslizó de mis manos, esparciendo los granos sobre el suelo de cemento. ¿Se siente bien, señora?, preguntó el dueño del puesto, acercándose con preocupación. No, contesté con la voz apenas audible. Tomé a Mariana en mis brazos y huí de ese lugar con todas mis fuerzas, sin voltear ni una sola vez. Nunca más regresé al cuartito en Iztapalapa ni a la casa de Doña Elsa. Errante sin un destino claro, recorrí las calles de la ciudad, con Mariana quejándose constantemente de cansancio y hambre, sin comprender la situación que nos envolvía. Estamos jugando a las escondidas, hija, le expliqué, tragándome la desesperación que amenazaba con asfixiarme. Era crucial que nadie nos encontrara. Al final del día, cuando mis piernas ya no respondían y el cansancio me consumía, llegamos a una plaza en el centro. Mariana, exhausta, se durmió profundamente en mi regazo. Permanecí allí, observando el flujo incesante de automóviles en el Paseo de la Reforma, fantaseando con la posibilidad de subir a uno de ellos, huir lejos, empezar de nuevo. Pero ¿cómo? Sin dinero, sin identificación alguna, y con la responsabilidad de una niña pequeña que dependía completamente de mí. ¿A dónde podríamos ir?
cuánto tiempo pasaría antes de que nos localizaran. En ese momento, una decisión dolorosa pero inevitable se apoderó de mí. No podía seguir de esa manera. Debía asumir las consecuencias de mis actos, enfrentar la realidad, por el bienestar de Mariana, quien merecía una vida más estable que la constante huida y las mentiras. A la mañana siguiente lavé nuestros rostros en una fuente pública, y luego arreglé nuestra ropa con el poco cuidado que me permitía la situación. Con el poco dinero que me quedaba, compré un bolillo. Vamos a ver a alguien importante, le dije a Mariana, quien devoraba su pan con la urgencia de alguien que no había comido en toda la noche. Caminamos hacia la delegación principal, y cada paso se sentía más pesado, como si me dirigiera a mi propia muerte. Y en cierto sentido, era así. ¿Puedo ayudarla?, preguntó el policía de la recepción, escudriñando mi aspecto descuidado. Con la voz casi imperceptible respondí: soy Jacqueline Ferreira de los Santos. Me buscan por la desaparición de Daltro Santos. La comprensión apareció en sus ojos. En cuestión de minutos me vi rodeada de policías, separada de Mariana, que gritaba mi nombre. Me esposaron como a una delincuente peligrosa. El interrogatorio duró horas y lo conté todo. Desde la muerte de Juan, la mudanza a la casa de Daltro marcó el inicio de un calvario. Los abusos, repetidos y constantes, culminaron en la noche fatal. ¿Tiene usted alguna prueba que corrobore las denuncias de abuso que presenta?, preguntó el delegado, un hombre de mediana edad con la mirada fatigada, quien había escuchado innumerables relatos similares. ¿Qué pruebas podría presentar? No había testigos ni huellas físicas, solo su palabra, la de una mujer, enfrentada a la reputación intachable de un hombre respetado en la comunidad. La situación era exactamente como Daltro había predicho, nadie le creería. Esa noche durmió en una celda compartida con otras 3 mujeres. No sabía el paradero de Mariana, si estaba aterrorizada, si había comido, si la estaba buscando. La desesperación era tan intensa que vomitó la escasa comida que le ofrecieron. Al día siguiente el interrogatorio continuó, incrementando la incredulidad hacia sus palabras, sumado a las acusaciones en su contra. Un policía más joven informó: los cerdos de la propiedad fueron sacrificados, pero no encontramos restos humanos. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó ella, desesperada. Confesé la verdad, lo arrojé en el chiquero. El delegado con tono sentencioso concluyó: sin cuerpo, no hay crimen. Sin embargo, la evidencia de sangre encontrada en la cocina, sumada a su huida, es suficiente para justificar su detención preventiva hasta que se celebre el juicio. Aquellos días fueron los más horribles de mi vida, incluso peores que los abusos que sufrí a manos de Daltro, y peores que las palizas que me propinaba Juan, porque ahora ni siquiera tenía el consuelo de poder ver a mi hija, de saber que se encontraba bien. Una semana después de ser arrestada, recibí la primera visita, una trabajadora social, una mujer seria con gafas gruesas y siempre un portapapeles en la mano. Me informó que mi hija se encontraba en un albergue temporal, y que estaba bien, adaptándose a la rutina. Pregunté cuándo podría verla, a lo que respondió que dependía del avance del proceso y de si mi hija quería verme. ¿Cómo que si ella quiere?, pregunté. Tiene 4 años. La trabajadora social me explicó que le habían explicado la situación a mi hija de forma adecuada para su edad, que su mamá había hecho algo malo y que necesitaba estar separada de ella por un tiempo. Mi mundo se vino abajo aún más. La idea de que Mariana, creyendo que yo había hecho algo malo, pensara que la había abandonado, era demasiado. Pasó un mes sin recibir noticias, luego 2, sin abogado, sin audiencia, sin ningún avance en el caso. El único consuelo era la desesperanza del hacinamiento en la celda, la comida repugnante y el miedo constante. Fue entonces cuando conocí a Elena, una recién llegada, compañera de celda. Era una mujer fuerte, decidida, que no temía la mirada de las guardias. Estaba allí por robo y le faltaban solo 3 meses para cumplir su condena. Se está consumiendo, señora, me dijo el tercer día, observando cómo apenas probaba la comida. Así no va a aguantar ni hasta el juicio. Le conté mi historia a Elena, ya que no tenía nada que perder. Para mi sorpresa, ella me creyó, e incluso se indignó. Lo que le hicieron es un delito. Existe una organización que ayuda a mujeres como usted. Cuando salga de aquí, los buscaré. No tenía mucha fe, pues las promesas vacías eran frecuentes en la cárcel. Todos juraban ayudar una vez libres, pero Elena cumplió su palabra. 2 semanas después de su liberación, recibí la visita de una abogada.
Era Ángela, de piel negra, cabello afro y una mirada firme, quien representaba a un grupo de defensa de mujeres víctimas de violencia. Después de escuchar mi relato completo, me dijo que mi historia era más frecuente de lo que pensaba, y que lucharían por mí. Con la ayuda de Ángela, las cosas comenzaron a cambiar. Primero, logró que me autorizaran a ver a Mariana. El encuentro fue desolador. Mi hija, delgada, con el cabello corto y una mirada desconfiada, como si no me reconociera. «Tú le hiciste daño al abuelito», me acusó cuando estuvimos a solas en la sala de visitas. Le expliqué que no, que el abuelito estaba haciendo cosas malas con su madre, lastimándome mucho. Intenté explicar el abuso sexual a una niña de 4 años, justificando lo injustificable. Ángela también gestionó su traslado a la enfermería, donde la encontraron con anemia severa, deshidratación y profundos signos de depresión. Fue en la enfermería donde recibí la peor noticia: los hermanos de su marido habían presentado una solicitud de custodia definitiva de Mariana, me informó Ángela en una lluviosa tarde de febrero de 1976. Argumentaban que yo era mentalmente inestable y que había inventado las acusaciones contra Daltro. Ellos, que saben la verdad de lo ocurrido y cómo era él, cuentan con su palabra, sin pruebas concretas que la respalden, contra la mía. Además, gozan de una sólida posición económica y un hogar estable, factores que la justicia valora positivamente. Yo, en cambio, no tengo nada, por lo que creí imposible que me arrebataran a mi hija. Sin embargo, pudieron y lo hicieron. El juez, basándose en sus argumentos, otorgó la custodia provisional de Mariana a Roberto, el hermano mayor de Juan. Ese mismo día, sin darme la oportunidad de despedirme siquiera, Roberto se llevó a Mariana lejos, al interior del país. Fue el punto más bajo de mi vida, el instante en que toda esperanza se esfumó y las ganas de vivir se extinguieron. Esa noche, al enterarme de la partida de mi hija, intenté quitarme la vida. Reuní todas las pastillas que me daban en la enfermería y me las tragué. Pero no funcionó. Una enfermera lo notó, pidió ayuda y me lavaron el estómago. Me ataron a la cama para evitar que lo volviera a intentar. Pasé semanas en ese estado, sin hablar, sin comer y sin querer seguir viviendo. El único motivo que me impulsaba a seguir respirando era la remota y casi irrealizable esperanza de algún día volver a ver a Mariana. Fue entonces cuando la hermana Consuelo, una monja de avanzada edad que solía visitar la enfermería de la prisión para brindar consuelo espiritual, con profundas arrugas alrededor de sus ojos bondadosos y manos callosas por el trabajo de toda una vida, me decía: Dios no abandona a sus hijas, mientras sostenía mis manos entre las suyas. Incluso en el valle más oscuro, Él camina a tu lado. Yo, sin embargo, no lograba creer que Dios permitiera todo aquello, la muerte de Juan, los abusos sufridos, la separación de Mariana. Pero la hermana Consuelo no se rindió conmigo. Venía diariamente, leía pasajes de la Biblia o simplemente conversaba, incluso cuando yo no quería escuchar las escrituras. Poco a poco su presencia constante se convirtió en una luz tenue que iluminaba una cueva oscura. Necesitas ponerte fuerte, insistía, para luchar por tu hija cuando salgas de aquí. Si salgo, pensé, y esa pequeña palabra hizo toda la diferencia. Al empezar a mejorar mi alimentación y responder al tratamiento, la esperanza de un futuro más allá de esas paredes carcelarias comenzó a florecer en mí. En abril de 1976, por fin se celebró mi primera audiencia. Ángela, con su dedicación, había reunido pruebas y testimonios exhaustivos. Elena se presentó para corroborar mi estado de salud al llegar a la delegación. Doña Socorro viajó desde lejos para testificar sobre mi llegada a la Ciudad de México, visiblemente aterrorizada y marcada por la violencia. El golpe de suerte llegó cuando encontraron a una antigua empleada de Daltro, quien confirmó las sospechas sobre la muerte de la madre de Juan años atrás. No fue fiebre como él había alegado, sino que él la golpeó hasta causarle la muerte, declaró. A pesar de ello, el caso era complicado, sin un cuerpo, con mi confesión bajo circunstancias dudosas y mi intento de fuga. El juicio se prolongó durante meses, en un constante ir y venir de documentos, peritajes y declaraciones. Permanecí recluida ininterrumpidamente, ahora de nuevo en una celda común, aunque al menos estaba recibiendo atención médica con regularidad. En enero de 1977, casi 3 años después del fallecimiento de Juan, me sentenciaron culpable de homicidio involuntario con atenuantes, considerando las circunstancias. La condena fue de 6 años de prisión, con la posibilidad de pasar al régimen semiabierto después de haber cumplido 1 año de la pena.
Esto representó una mezcla agridulce, una victoria porque se reconocieron las circunstancias atenuantes y el historial de abuso, pero una derrota porque aún me quedarían años separada de Mariana. Vamos a apelar, aseguró Ángela. Esta sentencia sigue siendo injusta, dada la situación. Regresé a la celda ese día con emociones encontradas. Estaba condenada, sí, pero al menos tenía una fecha de término establecida. Tenía un horizonte por muy lejano que fuera. Fue esa noche acostada en mi litera y escuchando los sonidos nocturnos de la prisión, cuando tomé otra decisión crucial: utilizaría ese tiempo. Decidí que mi tiempo en prisión no sería simplemente una espera, sino una oportunidad para prepararme. Solicité mi ingreso al programa de educación de la penitenciaría, comenzando por los niveles más elementales dado que había dejado la escuela muy joven. Rápidamente me dediqué a aprender todo lo que podía, inmerso en español, matemáticas e historia. A veces pasaba hasta 12 horas diarias estudiando, ya que no tenía otra ocupación. También me incorporé al programa de trabajo participando en actividades como costura, artesanía y tareas de limpieza. Aceptaba cualquier trabajo que pudiera reducir mi condena y al mismo tiempo, me permitiera ahorrar algo de dinero. Así transcurrió el tiempo entre libros y labores. A Mariana solo la veía 2 veces al año, cuando Roberto la traía a las visitas obligatorias ordenadas por el juez. La vi crecer cambiando ante mis ojos, cada vez más distante y extraña. A los 6 años ya me llamaba tía en lugar de mamá. En 1979, después de haber cumplido poco más de 2 años de condena, logré la progresión a régimen semiabierto, lo que me permitía salir a trabajar durante el día y regresar a la prisión para dormir. Después de años de encierro, la hermana Consuelo, quien siempre me había brindado su apoyo incondicional, me consiguió un empleo en la lavandería del convento, marcando el inicio de mi verdadera libertad. Poder caminar por las calles, sentir el sol en mi piel, volver a contemplar el zócalo, incluso sabiendo que al caer la noche debía regresar a mi celda, era como renacer. En 1981 llegó la libertad condicional, lo que significaba que aunque debía presentarme periódicamente ante la justicia, finalmente podría abandonar la prisión. La hermana Consuelo, un ángel enviado por Dios, me ofreció alojamiento en los fondos del convento a cambio de trabajo en la cocina y la lavandería. Así, una mañana de marzo dejé atrás los muros de la cárcel. Tenía 30 años, pero sentía que había vivido un siglo. Mi cabello mostraba las primeras canas, mi cuerpo estaba marcado por la dureza de la vida, y mis ojos reflejaban el peso de todo lo que había soportado, pero estaba viva, libre y decidida a recuperar lo que quedaba de mi vida, comenzando por recuperar a mi hija. La libertad, sabía usted, tiene un aroma inconfundible. Esa mañana de marzo de 1981, tras el ensordecedor cierre de las puertas de la prisión, respiré hondo el aire fresco de la calle, un aire que olía a salitre, a olas lejanas y a pan recién horneado que provenía de la panadería situada en la esquina, una promesa de normalidad. A mis 30 años me encontraba demacrada, con las primeras canas asomando, y apenas cargaba una bolsa de plástico con las pocas prendas que me quedaban. Afuera, la hermana Consuelo, con su hábito blanco inmaculado, esperaba, contrastando con mi vestido gris y desteñido. Sin mediar palabra, me estrechó entre sus brazos en un abrazo sincero, el primero que sentía en años. «Vamos a casa», me susurró, y la palabra «casa» resonó extraña en mis oídos, pues hacía tanto que no la experimentaba. No tenía casa, ni casi nada, salvo la firme determinación de reencontrarme con mi hija. El convento de las Hermanas de la Caridad, mi nuevo refugio, se encontraba en un barrio humilde de las afueras de la Ciudad de México, una construcción antigua de gruesos muros que mantenían el interior fresco incluso en el abrasador calor del verano capitalino. Mi habitación, aunque humilde, me pareció un refugio. Solo contenía una cama angosta, un ropero y una pequeña mesa donde descansaba una Biblia. Tras haber estado en una celda de prisión, me sentía como si estuviera en un palacio. La hermana Consuelo, con una sonrisa amable, me aseguró, puede quedarse todo el tiempo que necesite. A cambio me pidió ayuda en la cocina y la lavandería, y prometió que, cuando estuviera lista, me ayudarían a encontrar otro lugar donde vivir. Así establecí una rutina diaria, me levantaba a las 5 de la mañana junto con las monjas y las ayudaba a preparar el desayuno. Luego me dirigía a la enorme lavandería, donde pasaba la mayor parte del día, sumergida entre pilas de ropa y el calor de las planchas. El trabajo era arduo, pero encontraba consuelo en su simplicidad. Por las noches estudiaba.
Las monjas contaban con una pequeña biblioteca, y me alentaban a continuar la educación que había comenzado en la prisión. Mi objetivo era claro, necesitaba estabilidad económica y emocional para tener la esperanza de recuperar a Mariana, mi hija. Sabía que no sería fácil, pues Roberto y su esposa Carmen la habían criado durante casi 7 años. En ese momento ella, mi hija, tenía 11 años y seguramente me veía como una completa desconocida, quizás incluso como la villana que había dañado al abuelo, según la versión que le contaban. Un mes después de que salí de prisión, Ángela, mi abogada, vino a verme por primera vez. Su cabello afro aún más prominente enmarcaba una sonrisa de determinación renovada. Logré establecer un sistema de visitas, al menos regulares, explicó mientras extendía unos documentos sobre la mesa de la cocina del convento. No pueden negar el derecho de una madre, ni siquiera con tu libertad condicional. Vamos a presentar una demanda judicial. La lucha legal duró 3 meses. Roberto, el padre de mi hija, contrató abogados muy costosos y argumentó que yo era un peligro, que estaba mentalmente inestable y que traumatizaría a la niña. Sin embargo, la jueza, una mujer de mediana edad con una mirada compasiva, falló a mi favor. Tendría derecho a visitas cada 15 días, los domingos, aunque por el momento siempre serían supervisadas por una trabajadora social. El primer encuentro se llevaría a cabo en un parque de la Ciudad de México, un lugar neutral, según especificaron. Llegué con 1 hora de anticipación, presa de la ansiedad que me impedía permanecer sentada. Me había puesto mi mejor vestido, adquirido en un bazar con mis primeros ahorros, y me había pintado los labios con esmero, recogiendo mi cabello en un peinado pulcro. Anhelaba proyectar una imagen de normalidad, estabilidad y confianza. Cuando observé a Mariana descender del coche junto a Roberto, sentí que mi corazón se detenía por un instante. Había crecido tanto, era tan diferente de la niña pequeña que conservaba en mis recuerdos, con su cabello largo y cuidadosamente peinado, ahora uniformada, en lugar de los sencillos vestiditos que yo misma le cosía. Era una preadolescente, ya no la niña que conocía. Hola, dijo al acercarse con voz neutra y los ojos analizándome como si fuera una extraña. Hola, mi amor. Cuánto te he extrañado. Intenté abrazarla, pero ella se echó hacia atrás. Era natural, pensé. Para ella, yo era simplemente una mujer que aparecía un par de veces al año, trayendo consigo visitas tensas e incómodas. La trabajadora social, una mujer amable de unos 40 años, propuso que fuéramos a tomar un helado. Nos sentamos en un banco de parque bajo el sol abrasador que hacía que nuestros helados se derritieran rápidamente y charlamos sobre trivialidades, la escuela, los amigos y las muñecas que Mariana coleccionaba. De repente, con una chispa de alegría en los ojos, me contó que el tío Roberto y la tía Carmen la llevarían a Acapulco en las próximas vacaciones. Un nudo se me formó en la garganta porque yo, ni en sueños, podría ofrecerle una experiencia así. Cuando el tiempo de visita se agotó, Mariana vaciló antes de irse. Por un instante esperé que se acercara a abrazarme, pero solo agitó la mano y corrió hacia el elegante coche donde Roberto y Carmen, con sus impecables trajes, la esperaban. Eran una pareja exitosa, perfectamente vestida, y apta para criar a una niña, tan diferentes a mí, una expresidiaria que trabajaba en la lavandería de un convento. Lloré durante todo el camino de vuelta, pero no me di por vencida. En la siguiente visita, llevé un regalo, una pulsera artesanal que había hecho durante mis ratos libres. Y así en cada encuentro procuraba tener una sorpresita para ella, listones para el cabello, dulces caseros, y pequeños dibujos que hacía con esmero. Lentamente, con cautela, ella empezó a confiar en mí, a compartir detalles de su vida, de sus amigas del colegio, de la maestra que tanto admiraba. También empezó a interesarse por mí, por las razones que me habían llevado a estar allí, sin nunca mencionar la palabra prisión. Hice algo malo, le expliqué en nuestra 5ª visita, seleccionando cuidadosamente mis palabras. Pero fue para proteger a alguien. A veces los adultos nos enfrentamos a decisiones difíciles. En diciembre de 1981, conseguí permiso para nuestra primera visita sin supervisión. Llevé a Mariana a la playa y luego a una heladería. La noté más tranquila, menos a la defensiva, incluso llegó a tomar mi mano mientras cruzábamos la calle. Tío Roberto dice que tú mataste al abuelito Daltro, soltó de repente mientras jugaba con la arena. La sorpresa me paralizó. ¿Cómo responder a esa afirmación? Mentir sería sencillo, pero eso minaría la confianza entre nosotros.
Decir toda la verdad, tal cual, sería demasiado impactante. Finalmente, ante el sufrimiento, le confesé que tu abuelo me había hecho mucho daño, realizando actos impropios para adultos, por lo que me defendí y él resultó gravemente herido. Era una persona perversa. Tenía problemas mentales, hija. Les hacía daño a quienes debía proteger. Mariana escuchó en silencio, procesando la información a su manera. Luego me preguntó si podíamos construir un castillo de arena. La conversación había finalizado, al menos por el momento. Mientras reconstruía mi vínculo con Mariana, también me esforzaba por mejorar mi propia vida. Las monjas me impulsaron a formalizar mis estudios. Estudié la secundaria por las noches, después de largas horas de trabajo en la lavandería. En 1983, a los 32 años, obtuve mi certificado de preparatoria. Eres demasiado inteligente para desperdiciar tu vida lavando ropa, me dijo la hermana Rosa, la más joven del convento, quien también era maestra en una escuela pública. ¿Has pensado en ser maestra? Jamás había considerado esa posibilidad. Pensaba que por mis antecedentes penales, era imposible que pudiera convertirme en maestra. Sin embargo, tu libertad condicional termina en 2 años y después de eso nada te lo impedirá, y encima necesitamos maestros con urgencia en los barrios marginados. Esa idea se quedó grabada en mi mente. Empecé a ahorrar cada centavo que ganaba. En 1984, me mudé del convento a un pequeño cuarto alquilado más cerca del centro, donde conseguí un trabajo mejor en una lavandería industrial. Ganaba más dinero, aunque el trabajo era aún más agotador. Cuando mi libertad condicional finalizó en 1986, ya tenía suficiente dinero ahorrado para inscribirme en el curso nocturno de magisterio. Trabajaba durante el día y estudiaba por las noches, y veía a Mariana los fines de semana. Era muy cansado, pero cada vez que tomaba un libro, cada vez que aprendía algo nuevo, sentía que por fin estaba tomando las riendas de mi vida. Mariana tenía 16 años, ya una adolescente completa, con sus propias opiniones y la rebeldía típica de esa edad. Nuestra relación mejoró mucho en ese tiempo. A pesar de vivir aún con Roberto y Carmen, quienes se habían convertido en mi familia, ya me imaginaba como madre, soñando con un futuro familiar. Sin embargo, fue en ese periodo de mi vida cuando comenzaron a circular los rumores, las miradas de desaprobación y los dedos acusadores en mi contra. Esa es la que mató a su suegro, se decía. La Ciudad de México, a pesar de su inmensidad, pareció hacerse pequeña, pues mi historia se había extendido como una mancha de aceite. No sé quién pudo haber filtrado mi pasado, quizás alguien que me reconoció de la época del juicio o tal vez alguien que, viniendo del interior, se había mudado a la capital. El caso es que de un momento a otro me sentí nuevamente marcada por la sociedad. En el curso de magisterio, algunas compañeras dejaron de saludarme y de dirigirme la palabra. En la lavandería, los clientes solicitaban ser atendidos por otras empleadas. Incluso en la tiendita del barrio sentía las miradas inquisidoras y escuchaba los murmullos a mis espaldas. La vergüenza regresó con fuerza, acompañada de la sensación de ser menos que persona, de no merecer una segunda oportunidad. La desesperación me invadió y pensé en renunciar a todo, en huir una vez más, en esconderme en otro lugar donde nadie supiera quién era. Fue Mariana, con una ironía que resonaba en mis oídos, quien me dio el impulso crucial para permanecer y enfrentar la situación. Me dijo al escuchar mi intención de mudarme: «Mamá, eres más fuerte que eso». Continuó, rememorando las dificultades ya superadas: «Ya pasamos por cosas mucho peores. Esa gente ni te conoce de verdad». Y con una mezcla de admiración y cariño, agregó: «Mi hija, tan joven y ya tan sabia». Su apoyo incondicional fue determinante. Gracias a él, continué adelante y finalmente en 1988, a los 37 años, logré completar mis estudios de magisterio. No fue fácil encontrar una escuela que me contratara, dadas mis circunstancias pasadas, a pesar de haber cumplido íntegramente mi condena. Sin embargo, la hermana Rosa, mi constante ángel guardián, consiguió una plaza para mí en la escuela de la comunidad, donde el convento llevaba a cabo trabajo social. Mi primer día como maestra fue una experiencia aterradora. Me enfrentaba a un grupo de alfabetización de 30 niños de entre 6 y 8 años, provenientes en su mayoría de familias muy humildes. Muchos de ellos jamás habían sostenido un lápiz ni conocían las letras ni los números. Temblorosa me presenté: «Buenos días, niños. Soy la maestra Jacqueline».
La palabra maestra me sonaba suave, extraña e imponente. Yo, que apenas había tenido la oportunidad de estudiar en la edad apropiada, ahora estaba allí con la misión de enseñar. La primera semana fue un caos total. No lograba mantener el orden en el aula, y mis explicaciones eran inútiles, no lograban ser comprendidas por los niños. Regresaba a casa agotada, con lágrimas en los ojos, pero me negué a rendirme. Recordaba las palabras de Mariana, quien me aseguraba que era fuerte, y eso me impulsaba a seguir adelante. Con el paso del tiempo noté una mejora. Aprendí a cautivar la atención de los niños contándoles historias, a canalizar su energía en lugar de reprimirla, y a adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada alumno. Al final del primer año escolar, cuando varios de mis estudiantes lograron leer sus primeras palabras de forma independiente, sentí una alegría y satisfacción que nunca antes había experimentado. Aunque el salario de maestra no era elevado, y sumado a mis ahorros de la lavandería, en 1990 me permitió alquilar un departamento más espacioso con sala de estar, dormitorio y cocina, lo cual era un lujo en comparación con las pequeñas habitaciones en las que había vivido. Mariana, con 20 años de edad, estaba estudiando enfermería en la universidad, gracias a una beca obtenida por la influencia de Roberto, quien tenía contactos importantes. Ahora pasaba más tiempo conmigo, y a veces se quedaba a dormir en mi departamento los fines de semana. Mientras veíamos la televisión una de esas noches, recordé que el tío Roberto y la tía Carmen siempre fueron amables y generosos conmigo, pero sentía que algo importante estaba incompleto. ¿Qué era?, preguntó mi hija. Tu historia, tu fortaleza. Lloré de emoción mientras la abrazaba. No solo había regresado a mi vida, sino que además me admiraba. Después de todo lo que había vivido, a pesar de mis errores, mi hija me veía como un ejemplo de resistencia. En 1992, recibí la noticia devastadora: Roberto había muerto de un ataque cardíaco fulminante. Carmen, que no tenía hijos biológicos, quedó completamente desolada. Mariana, ya adulta, decidió quedarse con ella para ayudarla a superar el duelo. Ella cuidó de mí durante muchos años, mamá. Ahora es mi turno de cuidarla. La compasión de mi hija me conmovió profundamente. No guardaba rencor ni resentimiento por el pasado, solo sentía una genuina empatía. Fue en ese periodo, con Mariana a mi lado y mi carrera de maestra ya establecida, cuando empecé a sentir la necesidad de confrontar el fantasma que aún me perseguía. No era el cuerpo de ese hombre destruido y sepultado por mí lo que me atormentaba, sino el doloroso legado que él encarnaba, el trauma indeleble, la humillación constante, la culpa lacerante que seguía pesando sobre mis hombros. A pesar de haber rehecho mi vida, la sensación de impureza persistía, sintiéndome permanentemente marcada por el daño que él me había infligido y por el acto que yo había cometido. Decidí buscar auxilio, aunque en aquellos tiempos la terapia no era tan accesible como ahora, sobre todo para alguien de mi origen. Sin embargo, gracias a la escuela, obtuve información sobre un grupo de apoyo para mujeres supervivientes de la violencia. En las primeras sesiones, me era imposible hablar, solo escuchaba a otras mujeres compartir relatos con un dolor similar al mío: maridos violentos, padres abusadores, jefes acosadores, mujeres que al igual que yo habían sido silenciadas, culpabilizadas y desacreditadas. Para muchas de nosotras, la justicia por vías legales nunca llegará, explicó la psicóloga que lideraba el grupo. Nuestra justicia debe ser interna. Descubrir que ya no quería ser la víctima perpetua fue como una epifanía. Hasta ese momento me veía a mí misma como una víctima, primero de Juan, luego de Daltro y finalmente del sistema. En lo profundo de mi ser, aún creía que mi valía había sido destruida por ellos, que quedaría marcada y disminuida para siempre. En 1994, impulsada por el apoyo del grupo, decidí escribir mi historia, no con la intención de publicarla o mostrarla a nadie, sino simplemente para exorcizar mis demonios, para darle voz a la mujer que había permanecido silenciada durante tanto tiempo. Compré un cuaderno grueso con tapas duras y comencé a registrarlo todo: mi infancia en Veracruz, mi matrimonio con Juan, los abusos de Daltro, mi huida, la prisión y mi reconstrucción personal. Escribía por las noches después de clases, y con frecuencia lloraba tanto que las lágrimas emborronaban la tinta de mi pluma. Fue un proceso doloroso, pero a la vez sanador. Con cada página que llenaba, sentía como si estuviera drenando el veneno de mi cuerpo, como si finalmente tuviera la capacidad de decidir cómo se contaría esa historia. Fue mi propia voz, no las palabras de aquellos hombres que me hirieron,
ni las reglas del sistema que me oprimió, lo que me liberó. Tras 6 meses de arduo trabajo, cuando por fin completé el cuaderno, llevé a cabo un ritual simbólico. En una madrugada de agosto, sola en la playa, con el cielo aún oscuro, leí en voz alta cada página como una declaración al universo. Luego encendí el cuaderno en llamas y observé las cenizas dispersarse sobre el mar. Ya no tienes poder sobre mí, pronuncié con firmeza, pensando en Daltro, en Juan, en todos aquellos que intentaron minimizarme. Me sentía libre y en ese instante, por primera vez en muchos años, la libertad era una realidad palpable. La década de 1990 que siguió fue de estabilidad y crecimiento. Seguí dando clases, ahora con la experiencia necesaria para dirigir grupos de estudiantes más avanzados. Mariana, mi hija, se graduó de enfermería y consiguió un trabajo en un hospital público. En 1997, ella me regaló lo más valioso que he recibido, mi nieto Gabriel. Quiero que seas una figura fundamental en la vida de mi nieto, dijo, entregándome al recién nacido, envuelto en una manta, en mis brazos temblorosos. Deseo que crezca conociendo tu trayectoria, tu entereza. Acepté al bebé con reverencia, asombrada por las vueltas que da la vida. Yo, que había estado separada de mi hija durante tanto tiempo, ahora tenía la oportunidad de ser una abuela presente desde el primer día. Cuando Gabriel cumplió 2 años, Mariana se casó con Antonio, el padre del niño, un médico entregado a su profesión que conoció en el hospital, un hombre amable que siempre la trató con respeto, justo lo que siempre había deseado para mi hija. En el año 2000, a mis 49 años, logré cumplir otro sueño, comprar mi propia casa, modesta pero enteramente mía, ubicada en una colonia sencilla. Cubrí el pago inicial con los ahorros de toda una vida y el resto lo financié con un programa del gobierno. El día que recibí las llaves, recorrí cada habitación vacía, sintiendo una alegría casi indescriptible. «Abuelita, ¿esta casa es tuya de verdad verdadera?», preguntó Gabriel. Entonces, con 3 años, correteaba por las habitaciones vacías aquel día de la mudanza. De verdad, mi amor. Nadie podrá quitarle a la abuelita sus recuerdos. En el año 2005, cuando cumplí 54 años, me retiré de la red municipal de enseñanza. Sin embargo, no deseaba dejar de trabajar por completo, pues la idea de no tener un propósito me atemorizaba. Por eso comencé a dar clases particulares de alfabetización para adultos en mi casa, cobrando lo que pudieran pagar, muchas veces tan solo recibiendo servicios o alimentos a cambio. Fue en aquella época cuando percibí el primer cambio significativo en la percepción que la comunidad tenía sobre mí. Ya no me veían como la mujer que había matado a su suegro, sino como la maestra Jacqueline, que ayudaba a todos a aprender a leer. Personas que antes se apartaban al cruzar la calle para no acercarse a mí, ahora solicitaban mi ayuda para leer cartas importantes, para enseñar a sus hijos, o para pedirme consejos. La redención que el sistema legal no me concedió, la comunidad me la estaba ofreciendo lentamente. En el año 2010, cuando Gabriel ya era un adolescente, Mariana dio a luz a su segunda hija, Jacqueline, a quien esperaba honrar con su nombre. Para mí, era un honor inesperado, una nieta que llevaría mi nombre y que, según Mariana, crecería con la misma fortaleza que su abuela. La relación con mi hija floreció de maneras que nunca imaginé posibles después de nuestra separación obligada. Éramos mucho más que madre e hija, éramos confidentes, amigas y un apoyo constante la una para la otra. Ella jamás me culpó por nuestra separación, ni me recriminó mis decisiones, al contrario, siempre mostró admiración por cómo enfrenté las consecuencias y reconstruí mi vida. «Me enseñaste que siempre podemos recomenzar», me dijo un día, «no importa cuán oscuro parezca el camino». Con el paso de los años, sentí la necesidad de compartir mi historia fuera del círculo familiar, no en busca de fama, sino para que otras mujeres supieran que no estaban solas y que sí existe una salida, incluso de los abismos más profundos. En el año 2015, cuando cumplí 64 años, comencé a compartir mi historia en diversos espacios, círculos de conversación organizados en centros comunitarios, clases de escuelas nocturnas y grupos de apoyo. Relataba mi vida sin idealizarla, sin ocultar mis equivocaciones, pero también resaltando la fortaleza que descubrí en mí misma. Ante auditorios repletos de mujeres con miradas que reconocía muy bien, solía decir: si yo logré sobrevivir y reconstruir mi vida después de todo lo que pasé, ustedes también pueden hacerlo. Las reacciones eran variadas, algunas mujeres lloraban, otras me abrazaban, muchas me agradecían, y en ocasiones, notaba desconfianza o juicios. Pero cada vez que una mujer se acercaba después de la charla y me susurraba:
Yo también pasé por eso y creí que estaba sola, sabía que había valido la pena exponer mis cicatrices. En el 2018 Gabriel, mi nieto, ingresó a la Facultad de Derecho. Me explicó que quería especializarse en casos de violencia contra mujeres y ser fiscal, añadiendo: abuela, por tu historia, quiero que otras mujeres tengan la justicia que tú no tuviste. En el mismo año, recibí una invitación inesperada y emocionante, dar una conferencia en la Facultad de Derecho de la UNAM. El tema sería mi vivencia como mujer en el sistema penitenciario mexicano. Yo, que apenas había terminado la preparatoria, me encontré frente a futuros jueces, fiscales y abogados. Aunque los nervios me invadían, me mantuve firme. Compartí no solo mi experiencia personal, sino también las graves deficiencias que había observado. Expliqué cómo se ignoraba a las mujeres víctimas de violencia, cómo el sistema castigaba a aquellas que se defendían y cómo la prisión, en lugar de rehabilitar, destruía. Para concluir, argumenté que la verdadera justicia no reside únicamente en las leyes escritas, sino en la capacidad de reconocer la plena humanidad de cada persona que pisa un tribunal. La reacción fue abrumadora, aplausos entusiastas, lágrimas en los ojos de muchos estudiantes e invitaciones a hablar en otros lugares. A los 67 años descubrí una nueva misión: ser la voz de quienes no la tenían, especialmente de las mujeres encarceladas por defenderse de sus agresores. En el año 2020, durante la pandemia que obligó a todos a quedarse en casa, mi nieto Gabriel tuvo una idea que lo cambiaría todo. ¿Por qué no compartes tu historia en Internet, abuela? Hay mucha gente que necesita escucharla ahora, especialmente mujeres que están encerradas con sus agresores. La idea me dio miedo: Internet, algo que apenas entendía, ya que solo sabía usar el teléfono celular. Pero Gabriel insistió, compró equipos sencillos y me enseñó lo básico. Mariana me ayudó a organizar los temas y a estructurar las historias de forma clara, y así fue como nació el canal Memorias de la Abuela, aquí, grabado en mi modesta sala, con mi nieta Jacqueline a menudo jugando a mi lado mientras yo hablaba. Empezamos en abril de 2020 sin esperar nada. El primer vídeo tuvo apenas 20 vistas, el segundo casi 100. El tercer vídeo, donde conté sobre los abusos de Daltro, se hizo viral inesperadamente, alcanzando más de 100,000 visualizaciones en una semana. Recibí innumerables mensajes de mujeres de todo México, y su historia me salvó la vida. Después de ver su vídeo, decidí salir de casa con mis hijos hoy mismo. Antes de descubrir su canal, me sentía completamente sola. En este 2025, tengo 74 años. Mi canal de YouTube cuenta con más de 500,000 de suscriptores. Me invitan a eventos, entrevistas y documentales, no por ser experta en alguna materia o tener títulos académicos, sino simplemente por haber sobrevivido y tener el valor de compartir mi historia. Cuando recuerdo a la joven de 16 años que conoció a Juan en la fiesta del pueblo, a la madre aterrorizada que huyó con su hija en brazos, y a la prisionera desesperada que intentó quitarse la vida, siento que se trata de otra persona, y en cierto modo, lo es. De aquella Jacqueline solo queda la esencia, el núcleo que resistió todo, porque aprendí en el camino más duro que somos mucho más fuertes de lo que creemos, que podemos perderlo todo: libertad, familia, dignidad, y aún así reconstruir, aún así florecer, aún así encontrar un propósito. Cuando los jóvenes me preguntan si me arrepiento, mi respuesta siempre los sorprende. No lamento las acciones que tomé para sobrevivir, pero sí lamento no haber creído en mi valía antes. Esa fue la verdadera victoria sobre Daltro: no solo sobreviví a lo que me hizo, sino que prosperé a pesar de ello. Convertí el veneno en antídoto, el dolor en un propósito. Esa, más que cualquier venganza, es mi mayor triunfo. El tiempo transcurrió como las aguas del río cercano a mi hogar en la Ciudad de México, alejándome cada día de la mujer destrozada que salió de la prisión. Hoy, a mis 74 años, miro atrás y apenas reconozco a aquella Jacqueline. El sufrimiento me forjó, pero ya no me define. Después de finalizar mi libertad condicional en 1986, finalmente hallé algo de paz. Ya tenía mi certificado de preparatoria, obtenido con gran esfuerzo tras las largas jornadas en la lavandería. Fue entonces cuando la hermana Rosa tuvo la idea que lo cambió todo. Jacqueline, tendrías un potencial increíble como maestra. Al principio, la idea me causó gracia. ¿Quién iba a contratar a una exconvicta para que enseñara a niños pequeños? Sin embargo, la idea echó raíces en mi mente y me decidí a estudiar para convertirme en maestra. Cada centavo ahorrado, cada hora de sueño sacrificada,
Todo valió la pena cuando finalmente, en 1988, a los 37 años, entré por primera vez en un aula. Buenos días, niños. Soy la maestra Jacqueline, dije con la voz temblorosa. Yo, que apenas había terminado el 4º grado en mi niñez, ahora estaba al frente con un gis en la mano, frente a 30 pares de ojos infantiles. Esos niños, provenientes de una colonia humilde, no lo sabían, pero me estaban enseñando mucho más de lo que yo les enseñaba a ellos. Me demostraron que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Los primeros años fueron difíciles, el salario era escaso y las condiciones precarias. Muchas veces regresaba a casa llorando, convencida de que estaba fracasando. Pero cuando presenciaba a un niño inmerso en la lectura por primera vez, o recibía un dibujo infantil con un "para mi maestra" escrito con letras temblorosas, ningún tesoro material podía igualar esa satisfacción. Mientras forjaba mi camino como educadora, simultáneamente recomponía lentamente el vínculo con Mariana, mi hija, quien inicialmente me llamaba tía Jackie. En los primeros encuentros tras mi salida de prisión, ella gradualmente recuperó la palabra mamá. A los 16 años, comenzó a pasar los fines de semana en casa, y a los 18 me reveló su deseo de estudiar enfermería. Quiero cuidar a la gente, mamá, como tú cuidas a tus alumnos en la escuela. Al obtener una beca universitaria facilitada por la influencia de Roberto, quien a pesar de todo se había esforzado por ser un buen padre, lloré durante todo un día, no por tristeza, sino por la incredulidad ante los giros inesperados de la vida. Mi hija, me había sido arrebatada, ahora perseguía un futuro que ni siquiera yo me había atrevido a imaginar. En 1992, la inesperada muerte de Roberto fortaleció aún más la conexión con Mariana, quien, con su inmenso corazón, se empeñó en cuidar de Carmen durante el periodo de duelo. No sentí envidia ni rencor, sino una profunda gratitud hacia la mujer que había sido como una segunda madre para mi hija durante el tiempo en que yo no pude estar presente. Era como si el círculo vicioso de la amargura, que me había atormentado durante tanto tiempo, finalmente se estuviera cerrando. En una noche de 1994, después de un día especialmente duro en la escuela, sentí que había llegado el momento de confrontar los fantasmas del pasado. Compré un cuaderno grande y grueso en la papelería, uno de esos con tapas duras, y empecé a escribir. Llené páginas y páginas, desahogándome por completo. Relaté mi humilde infancia en Veracruz, mi noviazgo con Juan, mi matrimonio que se transformó en una pesadilla, los abusos que sufrí por parte de Daltro, la fatídica noche que cambió mi vida, la huida desesperada, el tiempo en la prisión y finalmente, la ardua reconstrucción de mi vida. Escribí sin parar, hasta que mis dedos me dolían y las lágrimas emborronaban la tinta de la pluma. Tardé 6 meses completos en llenar ese cuaderno. Cuando terminé, hice algo que quizás muchos consideren extraño. Una madrugada de domingo, sin que nadie supiera, fui sola a la playa, me senté en la arena todavía oscura, con el mar como único testigo, y leí todo lo que había escrito, en voz alta y con la voz temblorosa. Tras encender la cerilla, la llama danzante consumió cada hoja del libro, y observé cómo las cenizas, ligeras como plumas, ascendían, arrastradas por el viento sobre las olas. Ya no tienes poder sobre mí, musité con firmeza, dirigiendo mis palabras al viento, a las cenizas, a los espectros del pasado. Soy libre ahora. Y por primera vez, esa afirmación resonó con una verdad palpable. Algo profundo se transformó en mi interior aquella mañana, como si hubiese depositado un fardo invisible que había soportado sin darme cuenta durante una década. Regresé a casa renovada, sintiendo una ligereza desconocida. Incluso mis alumnos lo percibieron. El lunes, al verme, uno de ellos exclamó: «Maestra, está más bonita hoy». Los años subsiguientes se desplegaron bajo el signo de la estabilidad, una palabra sencilla que, para mí, encerraba un significado inmenso. En 1997, la alegría de mi primer nieto, Gabriel, hijo de Mariana y Antonio, un médico que conoció en el hospital, iluminó mi vida. Abrazar a ese bebé fue como acoger un milagro. «Quiero que seas parte fundamental de su vida desde el principio», me dijo Mariana. «Él necesita conocer la fortaleza que reside en su abuela». Finalmente, en el año 2000, a los 49 años, concreté otro sueño largamente acariciado: adquirí mi propia casa, modesta y funcional, en una apacible colonia de la Ciudad de México. Cada ladrillo, cada teja, cada uno de ellos pagados con el dinero de mi sueldo de maestra, ahorrado con cada centavo, pacientemente. Cuando finalmente me entregaron las llaves de esta casa, las lágrimas brotaron incontrolables de mis ojos.
¿Esta casa es suya de verdad, abuelita?, preguntó mi nieto Gabriel, corriendo emocionado por las habitaciones vacías. De verdad verdadera, mi amor, y nadie, absolutamente nadie, me la podrá arrebatar, le respondí con la voz temblorosa. Después de jubilarme en 2005 sentí que no podía quedarme quieta. Empecé a dar clases de alfabetización para adultos en el salón de mi propia casa, cobrando muy poco, a veces apenas un pollo, una docena de huevos o un simple pastel como pago. La satisfacción de ver a mujeres de mi edad aprender a escribir su nombre por primera vez era indescriptible, ningún sueldo podría pagar el privilegio de presenciar eso. Fue en esa época cuando empecé a notar un cambio en la forma en que la comunidad me veía. Ya no era la mujer que había matado a su suegro, ni la expresidiaria. Ahora era doña Jacqueline, la maestra. Doña Jacqueline, la maestra que le enseñó a leer a mi hijo. Doña Jacqueline, la que siempre está dispuesta a ayudar a todos. En 2010, mi nieta Mariana me dio el regalo más grande, una niña que lleva mi nombre. La pequeña Jacqueline, con su rostro idéntico al de su madre, me recordaba a mi hija, pero con la diferencia de que esta vez yo estaba ahí, presente en cada instante de su vida. Gradualmente empecé a compartir mi historia, no con cualquiera ni como si fuera un chisme, sino en espacios donde podía ser de ayuda para otras mujeres, en grupos de apoyo en la iglesia, en círculos de conversación en el centro de salud, en reuniones de madres en la escuela. Lo hacía sin adornos, sin victimizarme, simplemente narrando la cruda realidad, pero también hablando de la posibilidad de empezar de nuevo, de reconstruirse. Les decía a mujeres con la mirada baja y marcas ocultas bajo maquillaje o mangas largas, si yo logré reconstruir mi vida después de todo lo que viví, tú también puedes. En 2018 Gabriel me llenó de aún más orgullo, ingresó a la Facultad de Derecho. Quiero ser fiscal especialista en casos de violencia contra mujeres. Es por ti, Abu, me dijo, para que otras mujeres no tengan que pasar por lo que tú pasaste sin que alguien luche por ellas. Criado con el relato franco de mi vida, mi nieto convirtió mi sufrimiento en un impulso, un objetivo. Ese es el verdadero triunfo de la existencia. Cómo podemos convertir incluso los momentos más amargos en herramientas para ayudar a otros. Cuando la pandemia de 2020 golpeó, creí que sería mi final, una anciana aislada. Pasé meses sin poder ver a mis nietos ni a mi hija. La soledad era abrumadora, pero incluso eso se transformó. Gabriel me enseñó a usar mejor el teléfono, a hacer videollamadas. De repente podía ver a mis nietos a pesar de la distancia, participar en grupos de oración en línea, mantenerme en contacto. Mariana siempre bromea que soy más moderna que muchas de mi edad. No es del todo cierto, todavía prefiero mi cuaderno a cualquier aplicación, amo las cartas escritas a mano y cocino en la estufa de leña cuando puedo. Pero aprendí que aceptar lo nuevo no significa abandonar lo viejo. Hoy, con 74 años, soy una mujer transformada, muy distinta a la joven que fui en Veracruz, a la esposa aterrorizada que alguna vez fui, y a la prisionera desesperanzada de aquel entonces. Mi cabello blanco, las arrugas que surcan mi rostro y las manos marcadas por el paso del tiempo, narran mi historia con mayor elocuencia que cualquier palabra. Cuando los jóvenes de mi comunidad, y son muchos más de lo que podrías imaginar, acuden a mí en busca de consejos, siempre les transmito la misma lección: la vida te pondrá a prueba, te derribará en múltiples ocasiones. Lo crucial no es la frecuencia con la que caigas, sino la determinación con la que te levantes. Si mi historia te ha conmovido, te invito a suscribirte a este canal, a dar me gusta a este vídeo y a compartir tus impresiones sobre mi vida en los comentarios. Mi mayor triunfo sobre Daltro no fue quitarle la vida aquella noche de desesperación. Mi verdadera victoria reside en haber sobrevivido, en haberme reconstruido y florecido a pesar de él. Es poder mirarme al espejo hoy y no ver a una víctima, sino a una mujer sobreviviente. Aunque desconozco cuánto tiempo me queda en este mundo, valoro cada día como un regalo. Lo aprovecho para amar profundamente a mi familia, ofrecer mi ayuda a aquellos que la necesitan y expresar mi gratitud por este viaje, incluyendo las experiencias difíciles. Son precisamente esas experiencias las que me han forjado. Como suelo decir a quienes buscan consuelo, tu historia no se define por tus momentos más oscuros. El último capítulo aún está por escribir, y mientras haya vida, existe la esperanza de un nuevo comienzo, de curación y de transformación. Sí,